Dice, ¿por qué los levitas fueron contados de 30 años en adelante según Primera de Crónicas 23:3? También fue la edad en la que Yahushua comenzó su ministerio público, Lucas 3:23. Así es, dice después, debemos prepararnos de alguna manera para llegar a esa edad, o esa edad implica que somos aptos para dar las buenas nuevas o algo así. Mi esposo y yo tenemos 29 años. Sí, los 30 años es cuando ya se estaba listo para ejercer el sacerdocio, por eso Yahushua empezó a los 30 años, por eso los sacerdotes se contaban a partir de 30, que viene siendo una edad que representa cuando la persona ya está completa, ya terminó de crecer lo que iba a crecer y madurar, en varios aspectos, no solo en el físico. Entonces es cuando ya está completamente listo en lo que respecta a edad, crecimiento, como para poder ejercer el sacerdocio. De todas maneras voy a leer por acá el verso que me envió. También recuerde que el valor numérico de la letra Lamed es 30. La letra Lamed representa aprendizaje, enseñanza, representa la vara del buen pastor, también representa el elevarse. Entonces es una edad clave. Primera de Crónicas 23:3 dice, fueron contados los levitas mayores de 30 años y fue el número de ellos contados uno por uno, 38,000. Sí, entonces refiriéndose a los levitas que ya estaban listos para servir en el templo, o de alguna manera, ¿verdad? Puesto que los sacerdotes, los que hacían las cosas más apartadas, venían siendo los descendientes de Aarón, que era un levita, pero los otros de la tribu de Leví ayudaban. Debemos prepararnos de alguna manera para llegar a... Bueno, en sí considero que lo han estado haciendo al buscar al Todopoderoso, y se puede decir que, ¿verdad?, enhorabuena, ya que al estar cerca de cumplir los 30 y elevación espiritual, si es que siguen el camino por el que van en el Padre, y que el Padre los vaya a usar, ¿verdad?, les vaya a revelar su ministerio y demás. Como cada persona tiene un ministerio, tiene una misión, y como dije, los 30 años son claves, ¿sí? De hecho, curiosamente, la congregación nuestra empezó cuando yo tenía 30. Dice después acá, en las escrituras se menciona el otoño y la primavera. Siempre se mencionan solo invierno y verano. Menciona aquí varios versos. Sí, es un buen punto. Se puede decir que primavera la menciona, pero es cuestionable, o sea, es debatible, puesto que la palabra Aviv, normalmente algunos la traducen como primavera. Aviv, que es el nombre que Yahweh le da al primer mes del calendario y que inicia la temporada, la estación de la primavera, que es con la que empieza el año. Pero sí, también se puede ver Aviv como el grano, la espiga llena, que es la que se cosecha durante ese tiempo de primavera. En sí, en el libro de Hanoc, que es donde aparece el calendario explicado de una manera detallada, ahí se explica claramente cómo el año se divide en 4 partes, como los 4 ángulos de la tierra, como las 4 criaturas que rodean el trono, como los 4 niveles de interpretación, niveles de creación, los 4 mundos, etc. En Hanoc vemos que se empieza con la primavera, se pasa al verano, después otoño, después invierno, y son 91 días por cada estación. Entonces, en el libro de Hanoc, que se puede decir que debería ir en la escritura, puesto que es confirmado por la escritura en varias ocasiones, ahí sí aparece el otoño y la primavera de manera clara. Por otro lado, también al estar Israel ni tan norte ni tan sur, se experimenta más verano y más invierno a través del año, como sucede acá en Costa Rica también. Claro, un poco diferente, ¿verdad? Por supuesto que es tropical. Ahí viene siendo un poco más caliente, claramente, el área, pero no se marcan tanto los extremos norte y sur de la Tierra. Vamos a ver, después dice, ¿cómo sabemos que son 4 cambios de estación y no solo 2?
como dije, por el calendario, cuando se estudia cómo se mueve el sol, el hecho de que son, como dije, 4 ángulos de la Tierra, 12 constelaciones, 12 meses, y como dije, en el libro de Enoch se explica paso a paso cómo se divide en 4 estaciones, no en 2. Ahora bien, se puede decir que la primavera viene siendo como un pre-verano y el otoño un pre-invierno, que siento como más o menos usted lo está mencionando acá, en el sentido de que, por ejemplo, en Costa Rica se sienten principalmente esas 2 estaciones, verano e invierno, y de hecho la mayoría es invierno. Y repito, es que depende de dónde uno esté en la tierra. Uno no puede, por estar en un lugar donde se experimenta el tiempo o el clima de alguna manera, pensar que así es en todo el mundo. Entonces, bendito Yahweh, como él hizo la creación, entonces él reveló a través de Hanok cómo se debía llevar el tiempo y el orden específicamente desde, se podría decir, el centro de la tierra, y es el que nos muestra en el libro de Hanok, que como dije, 91 días de primavera, 91 días de verano, 91 días de otoño, 91 días de invierno. El hecho de que el año se separa en 2, el primer mes y el séptimo mes son como un reflejo, ya hemos hablado de eso, las fiestas que se dan, las principales fiestas que Yahweh nos menciona en Levítico 23, se dan el primero y el séptimo mes, y son un reflejo las unas de las otras. Entonces los primeros 6 meses son como un reflejo de los otros 6 meses, similar a como he mencionado el monte Joreb y el monte Sinaí, 2 cúspides, una base, así como la tierra es el estrado de los pies de Yahweh, como si tuviera un pie en el lado derecho, un pie en el lado izquierdo, norte y sur, sobre o alrededor de los cuales rodea el sol y la luna, haciendo un 8, como ya hemos hablado, el analema, la forma que hace el sol. Si uno logra tomar una foto a través de un año, puede ver cómo, si toma la foto a la misma hora, siempre forma un 8 en el cielo, lo que tiene. Y eso es como, repito, si Yahweh se sienta en el trono, que es el cielo, pone sus pies en la tierra, que es el estrado, y por ende se da ese movimiento en norte y en sur, haciendo que cuando el sol está en el norte se experimenta frío en el sur, cuando el sol está en el sur se experimenta frío en el norte. Entonces claramente depende de dónde se esté, cómo se va a experimentar y cuándo se va a experimentar esas estaciones. Nosotros llevamos el calendario hebreo, entonces decimos, por ejemplo, ahorita estamos en la primavera, aunque alguien en el mundo esté obviamente en invierno, su país, pero en sí el calendario, según el libro de Enoch, lleva ese orden, como si nos estuviésemos basando, repito, en el centro de la tierra. Dice aquí la palabra Tekufá, H8622, que se relaciona con el embarazo y con el sol, la podemos ligar con estos cambios de estación. Sí, si no me equivoco se usa para eso también, pero vamos a ver un momento aquí en la concordancia. En la concordancia dice Tekufá, que significa dar la vuelta, circuito, final, una vuelta. Entonces el Tekufá se conecta con, en realidad, todos los circuitos de las estrellas, de la luna, del sol, y al ser las temporadas, las estaciones, un periodo específico a través del año, 4 de ellos, en cierta forma obviamente se conectan con el circuito del sol, y en sí mismo se podría decir que son un circuito, pero al ser digamos, si vemos el círculo de 360 grados, separarlo en 4 por las 4 estaciones nos da 90. Por eso son 90 días por estación y un día para cambio de estación. Por eso 91, 91, 91, 91 hacen los 364 días del año verdadero, completando el circuito. Pero sí, esta palabra se utiliza, creo que principalmente en el libro de Hanok,
se utiliza bastante cuando se habla del calendario. En la escritura aparece 4 veces. Éxodo 34:22, y parafraseo ya que estoy traduciendo, dice: y observarás la fiesta de las semanas, Shavuot, de los primeros frutos de la siega de trigo, y la fiesta de la cosecha al final del año. Ahí dice al final del año, ahí la palabra que utiliza es tekufá, entonces refiriéndose a cuando se complete el circuito. ¿Cuál circuito? El del sol, los 364 días. Como dije, el círculo tiene 360 grados. Esos 4 días extras cuando el sol no se mueve ningún grado, lo que hace es cambiar de estación. Después, 1 Samuel 1:20 dice: cuando pasó el tiempo, cuando ya y llegó a suceder cuando el momento llegó. Eso es tekufá, o sea, cuando se cumplió el circuito. Y bueno, lo mismo refiriéndose al final del año en 2 de Crónicas 24:23, y en Salmo 19:16 también, al sol dando la vuelta y cumpliendo su circuito. Entonces se enfoca en el año, la vuelta que hace el sol a través del año. Dice aquí: queremos saber si Pablo recibió mayor revelación que cualquiera de los 12 discípulos. Pues es que depende, porque es también sería contrastar el hecho de que los demás discípulos tuvieron la oportunidad de estar con Yahushua, de verlo resucitar, bueno, no verlo resucitar, pero verlo resucitado, y otras cosas que de fijo les dio una conexión muy muy particular con Yahushua, un conocimiento muy íntimo de Mashiach. Pero por otro lado, Pablo, al haber sido fariseo, tenía demasiado conocimiento de Torah, de la doctrina errada. Entonces, al Yahweh sacarlo de ahí como un tizón sacado del fuego, como aparece en Zacarías refiriéndose a Yahushua, el sacerdote, se podría decir que él llega a discernir un montón de cosas más fácilmente de lo que podrían los discípulos, incluso teniendo la Ruach, porque ahora él tenía un arsenal de conocimiento de donde agarrar para argumentar, ¿verdad?, para debatir su punto, para mostrar el error de los fariseos, para hacer conexiones entre una enseñanza y otra, entre un libro y el otro, mientras que los discípulos apenas estaban empezando a leer la escritura. Obviamente tenían lo básico, puesto que eran Yahudim, hebreos, pero eran pescadores, no se dedicaban a leer la escritura, ¿verdad? Se dice algunos eran analfabetas. Entonces, de fijo, el pasado de Pablo, a pesar de haber sido negativo, que él mismo llama basura, ayudó sin duda a lo que él llegó a revelar. Entonces se ve reflejado en los escritos de los apóstoles y de Pablo. Por ejemplo, entre los apóstoles, el que escribe de una manera más profunda se podría decir es Yahuhanán, el amado, quien escribió la revelación, el Apocalipsis. Pero por otro lado, Pablo es el que termina escribiendo más, conectado en cierta forma con Moshe. Por eso ambos representan al testigo como Moshe, al último. Termina escribiendo más que los demás apóstoles, y termina escribiendo de temas muy específicos. De hecho, él es el que explica la doctrina verdadera. Él es el que revela cuál es la doctrina verdadera, el verdadero camino, comparado con el erróneo de los fariseos, de la letra. Entonces, por eso él dice que la gente será juzgada según su doctrina, por las buenas nuevas de Mashiach, según la doctrina de Pablo. Y como el mismo Pedro dice, Pablo habla o enseña cosas que son difíciles de entender. Eso muestra que aún los apóstoles a veces tenían dificultad de entender, por más que tenían la Ruach HaKodesh. Eso es importante. Entonces eso muestra también cómo la Ruach se agarra del conocimiento, de la experiencia y de otras cosas para formarnos, para llenarnos, enseñarnos y demás.
también es por eso que, por ejemplo, en el judaísmo se habla del Baal Teshuvah, que se refiere al que se convierte en el dueño o el amo del arrepentimiento, sería literalmente, pero se podría decir de sí mismo a través del arrepentimiento, puesto que logra aprender a través de los errores por los que pasó, qué es lo que no debe hacer por la experiencia, y por ende eso le da más fuerza para elevarse y no volver a caer. Entonces se habla de que una persona que es justa tiene un nivel específico, pero si nunca ha cometido errores, bueno, eso lo puede desviar a pensar que es perfecto, pero por otro lado no va a tener la experiencia de por qué X cosas no se deben hacer y demás, mientras que otro que ha caído en el fondo puede estar muy abajo de ese justo, pero una vez que se arrepiente, esos errores que había cometido se convierten en escalones para que se eleve por encima de incluso el justo, obviamente a través del arrepentimiento genuino y de obras de arrepentimiento, ¿verdad? El cambio que se dé. Entonces vemos que Pablo, al haber salido de los fariseos, tenía muchísimo conocimiento que pudo utilizar una vez que recibió la Ruach. Y dice, si recibió mayor revelación, en algunos casos sí, porque como dice, él mismo habló y parece que estaba hablando de sí mismo al decir que él fue llevado al paraíso y fue llevado al tercer cielo, cosa que no mencionan los otros. Por ejemplo, dice, ¿cómo los vigilantes tomaron o toman la forma humana despojándose de sus cuerpos espirituales, y en dónde y en cuál de estas formas se encuentran presos, humano o espiritual? Según lo que vemos en el libro de Judas, en el libro de Pedro, y bueno, obviamente en el libro de Enoch, pero principalmente en Judas y Pedro, la forma en que lo explica, que dejaron sus habitaciones celestiales. Estos ángeles, al dejar sus habitaciones celestiales, se refiere a que dejaron sus cuerpos espirituales, sus cuerpos para estar habitando la realidad del segundo cielo. Al entrar a esta realidad, para poder tener contacto con las mujeres a través de las cuales iban a tener hijos, tuvieron que tomar cuerpos similares a los humanos. Entonces, dice, ¿cómo los vigilantes tomaron o toman la forma humana? Pues así como que algún libro lo diga exactamente cuál es el proceso por el que pasan para tomar la forma humana, no lo hay, no lo he visto hasta el momento. Me refiero en el proceso y principalmente me estoy refiriendo a estos ángeles, porque hay algún tipo de ángel que lo que hacen es entrar al mundo como una persona, o sea, se convierten, por decirlo así, en el alma de algún cuerpo de alguien que va a nacer, ¿verdad? Entonces hay algunos ángeles que han bajado al mundo y nacen como personas. Por ejemplo, el caso de Micael, que Daniel 12:1 dice que tendría que venir al mundo. En ese caso, por lo que dice también Jeremías 31 y otras partes de la escritura, Isaías 9 y otros, tendría que venir al mundo y nacer como una persona común y corriente. Así obtendría cuerpo humano. Pero en el caso de estos ángeles del tiempo de Noah, del tiempo de Enoch, a los que usted se refiere, los vigilantes, por la forma en que lo describe, no menciona que hayan venido y nacido, sino que menciona como si hubiesen tomado cuerpos ya adultos. Y de hecho menciona algunas características físicas muy particulares en el libro de Enoch que parece indicar que no eran tampoco como que humanos comunes y corrientes, eran como superdotados. Y por otro lado también, por si algo, incluso en las historias griegas de los dioses como Zeus, que supuestamente en varias ocasiones descendió y se hizo pasar por el esposo de alguna mujer, algún rey, para acostarse con alguna mujer y dar a luz a un híbrido. Hay quienes también tienen la interpretación o la opinión de que fue así. Habrían tomado cuerpos similares a los de sus maridos, o sea, se hicieron pasar por los esposos de las mujeres que tomaron. Entonces eso indicaría que tomaron una forma física similar a hombres que ya existían. Y eso es una posibilidad también por el hecho de, por ejemplo, cuando los tres ángeles
Micael, Gabriel y Rafael llegan a donde Abraham, cuando Abraham se hace la circuncisión días antes de que suceda la destrucción de Sodoma y Gomorra. Descienden los ángeles para ir a visitar a Abraham, dándonos el ejemplo de visitar a los enfermos, y llegan como seres humanos, personas comunes y corrientes. Abraham todavía no había entendido que eran los ángeles de Yahweh, pensaba que eran personas, de hecho pensaba que eran idólatras por un momento, según algunas midrash y escritos diferentes. Entonces ahí vemos que vienen los ángeles, toman forma humana, no nacen. Entonces algunos lo explican como si fuera como si la mano se pone un guante para poder, digamos, si en una realidad solo se pudiese ver el guante y no la mano, esa mano para poder ser vista en esa realidad tendría que usar el guante. Entonces sería como el ángel entrando en un guante o en un traje para poder ser percibido en esta realidad, interactuar con los seres de esta realidad. En ese caso vendría siendo lo que hicieron estos malajim, estos vigilantes. ¿Y en dónde y en cuál de estas formas se encuentran presos, humanos o espiritual? El cuerpo de ángel está en el cielo. De hecho, hay algunos escritos que indican que esos cuerpos van a ser dados a algunos de los escogidos. Son cuerpos tan elevados que van a ser dados a los que aceptaron la venida de Mashiach. Por ejemplo, hay un escrito que dice que el cuerpo de Azazel va a ser dado a Abraham, por ejemplo. Entonces estarían encerrados la escritura dice que están encerrados en prisiones espirituales, entonces están en espíritu, o sea, sin cuerpo humano, sin cuerpo angelical, puesto que están en el abismo, en la peor parte del infierno. Dice que la serpiente se alimentaría del polvo. ¿Esto quiere decir que se alimentaría de la muerte? En un sentido espiritual, sí, exacto. El cuerpo del ser humano fue hecho del polvo y al polvo vuelve. Entonces, al decir que la serpiente se alimentaría del polvo, está diciendo que se alimentaría de la muerte del ser humano, y por eso la serpiente es la acusadora, porque al ocasionar la muerte del acusado obtiene alimento, ¿verdad? Como un juez o un fiscal que se gana la vida asegurándose que todo el mundo sea condenado, y esa es la forma en que come, ¿verdad? Entre comillas. Por otro lado, se habla que en el sentido literal se refiere a que todo lo que la serpiente come le sabe a polvo, o sea, en realidad no disfruta la comida, que es en esta realidad lo único que se puede disfrutar al máximo sin caer en el error. Bueno, como dice la escritura, que en esta realidad lo que un hombre puede disfrutar es comer y beber el fruto de su trabajo, lo único que verdaderamente se disfruta en esta realidad. Dice, no crean que he venido a poner paz, sino espada, dijo Yahushua. Esto ilustra a las 5 más 5 vírgenes, a los 144.000 más 144.000 puede ser. Dicen, no crea que he venido a poner paz, sino espada. Pues no entiendo muy bien la pregunta, o sea, cómo hacer esa relación. En sí, al decir Yahushua eso, primero que todo se está refiriendo al inicio de los tiempos. O sea, es el inicio de los tiempos espirituales, pero viene siendo el inicio de los últimos días, los últimos 2000 años, ¿verdad? Yahushua vino a iniciar todo, por eso es el postrer Adán. Él vino como Adán, pero a iniciar lo espiritual, siendo el primer Adán, el Adán de la carne. Entonces Yahushua vino a dar un nuevo comienzo. Ahí es donde vino como la espada, por eso vino a dividir el tiempo de la carne del tiempo del espíritu, a ser la verdad, por ende dividir la mentira de la verdad, el error de lo que es correcto, el impío del apartado. Vino a traer espada porque vino a dejarnos la palabra, su nombre, la autoridad para vencer al enemigo en la guerra espiritual en la que estamos. Y al venir a hacer eso, se convirtió en piedra angular y en piedra de tropiezo para el que no cree. Entonces divide a aquellos que creen de aquellos que no creen. Por eso Yahushua dijo eso.
lo que respecta a las 5 y 5 vírgenes, que en cierta forma, como yo sí he dicho, es posible que hayan dos grupos, o sea, que hayan alrededor de 288,000 personas en el mundo que lleguen a creer en los nombres, pero se duerman en los laureles, como decimos por acá, que no lleguen a ser prudentes como esas vírgenes insensatas y no guarden el aceite y por ende al final no lleguen a ser escogidos. Entonces ahí hay una separación, sin duda, sí, pero no está directamente relacionado con ese verso. Como dije, a lo que se refirió Yahushua fue lo que estaba pasando en ese momento cuando él vino, pero lo de las vírgenes prudentes e insensatas y lo de los 144,000 es algo del fin de los tiempos. Viendo así esa pregunta, o sea, la relación que habría sí la entiendo, en el sentido de que al Yahushua ser el que divide, va a ser Yahushua el que va a escoger entre todos aquellos que digan creer en él, va a escoger en aquellos que verdaderamente creen y le obedecen. Entonces va a ser separación sin duda en el fin de los tiempos, como espada. O sea, sí se podría decir eso. Y ya la cuestión estaría en si en realidad va a haber un número tan exacto, ¿verdad? Como lo de las 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas, como si fueran 144,000 prudentes y 144,000 insensatos. Pero sí se puede ver una relación ahí, en el hecho de que la verdad hace división. ¿Y cuál diferencia tiene el tetragramatón, pentagrama y la estrella de David, que representan la bandera de Israel? Que el tetragramatón es la palabra de 4 letras, eso es lo que significa esa palabra, tetra, 4. Entonces se refiere al nombre Yahweh, Yud Hei Bab Hei. Pentagrama se refiere a 5, penta, 5 lados, como la estrella de 5 picos, a la que llaman pentagrama, pero también se le llama pentagrama lo que se utiliza para hacer música, por como los 5 líneas que tiene, renglones. Pero en sí, por la pregunta que me está haciendo, y no sé si se refiere a parte de una canción, desprogramación, donde menciono esas 2 palabras, repito, tetragramatón se refiere al nombre del Todopoderoso, pentagrama se refiere a la estrella de 5 picos que utilizan para hacer brujería, para llamar demonios, representa a Baphomet. Y por otro lado, la estrella que dicen, que llaman la estrella de David, David nunca la utilizó, en realidad es el talismán de Saturno, es una estrella de 6 picos, 6 lados, 6 ángulos de 60 grados, un triángulo para arriba que representa a Heilel, que dijo que ascendería y pondría su trono al lado del Altísimo, un triángulo para abajo que representa a Samael, que cayó antes de la creación del ser humano, y la mezcla de los dos representa al falso Mesías, cuyo nombre es 666. David Rothschild fue el que decidió que esa sería la estrella que estaría en la bandera que los representaría, en vez de la menorá o el candelabro, que es lo que representa en realidad al pueblo de Israel. Esa estrella, lamentablemente, Salomón sí la utilizó porque él cayó en brujería, pero no es una estrella que Yahweh nos haya mandado. De hecho, Yahweh en Amós 5:26 dice que el pueblo en el desierto, los 40 años que anduvo el tabernáculo de Moloch y Kium, la estrella de sus poderosos que se hicieron. La estrella de sus poderosos, una estrella de 2 poderosos, porque como dije, un triángulo para arriba, un triángulo para abajo, representa a Moloch y a Kium, Heilel y Samael. Continúo, dice, ¿podría explicarme la diferencia entre demonios y los ángeles caídos, como los que vinieron a tener hijos en el tiempo de Noah con las mujeres? Los demonios fueron, bueno, hay diferentes, un par de opiniones con respecto a esto, pero en sí hay quienes ven demonios y espíritus malignos como exactamente lo mismo. Sin embargo, por diferentes escritos parece ser que son 2 seres diferentes. Los demonios habrían sido entidades que creó Samael, y algunos de esos demonios se hacen hoy en día a través de el espíritu de sabiduría diabólica, que utiliza la energía sexual de los seres humanos para producir entidades demoníacas. Pero en sí los demonios vienen de Samael,
Los espíritus malignos salieron de los gigantes que murieron durante el diluvio, los gigantes que eran los híbridos, la mezcla de ángel y humano. Y los ángeles caídos son seres celestiales que decidieron despreciar los cielos y meterse en el barro, meterse en lo profundo y rebelarse en contra de su creador. Unos fueron creados al puro inicio, otros salieron de la abominación de la mezcla entre ángeles y humanos, y los otros son ángeles, seres celestiales que se rebelaron. Preguntan aquí, ¿los dinosaurios existieron y si fue así, en qué época? Esta es una pregunta particular y lo digo así porque, por ejemplo, un hermano, la vez pasada hablaba con un hermano de la congregación que me decía, yo no creo que hayan existido. Bueno, me mencionaba razones, y entiendo su punto y estoy de acuerdo porque creo lo mismo con respecto a las razones que me daba, y con eso me refiero a todo lo que han escondido, lo que han mentido, la evidencia que han destruido del pasado, todo lo que han creado para engañar a la humanidad, en realidad a todo el mundo. Pero por otro lado, ¿verdad? Yo siempre me enfoco en la escritura. En la escritura se habla de los tanín, que tanín es dragón. La escritura se mencionan los dragones, se menciona el unicornio, y no era un unicornio como el caballo con un cuerno. Ya hace poco dicen que encontraron un unicornio verdadero y era como un dinosaurio gigante. Después en la escritura aparece el Behemoth, el Leviatán y el Rim, todas estas criaturas que eran gigantes. Algunas de ellas hoy en día llamarían dinosaurios. Repito, sale la palabra dragón. Después la palabra dragón la volvieron algo de mitología y decidieron utilizar la palabra dinosaurio para inventar el cuento de que hace millones de años existieron estas criaturas en la tierra antes de que el humano existiera. Pero en la escritura aparece que Yahweh los creó, al otro día creó al ser humano y habitaron en la tierra juntos. Hay evidencia de que hay huellas de lo que hoy en día llamarían dinosaurio a la par de huellas humanas. O hay una foto de esa evidencia en nuestra página losdelcamino.net, en la parte de las galerías. Ahí pueden ver esa imagen. Lo más seguro era una huella de Behemoth, el mencionado en Job. Leviatán era un dragón marino. El Rim, otro gigante, o sea, animal gigante me refiero. Entonces vemos varias cosas en la escritura con respecto a eso. Repito, hay evidencia, eso es lo que han escondido, destruido y han inventado otro montón de cosas. Además también, por supuesto, cuando los Nefilim se rebelaron a Yahweh, bajaron a la tierra, en sí los ángeles caídos, estos hicieron mezclas de animales y ahí pudieron haber salido algunas de las abominaciones que Yahweh no haya creado y que hayan hecho mucha destrucción, si es que algunos de esos que nos dicen que existieron en realidad existieron, como el tiranosaurio Rex, que parece que podría haber sido una de esas, si en realidad habría existido, abominaciones creadas por los Nefilim, y más que todo por la forma de sus patas delanteras y otros detalles. También se dice, ¿verdad?, como antes del diluvio el ser humano vivía hasta los 1000 años, aproximadamente. Todo en la tierra tenía mucha más vida, vivía más, crecía más y demás. En el caso de los reptiles no dejan de crecer hasta su muerte, y si había un tiempo en el que los humanos vivían tanto, entonces los reptiles iban a poder llegar a vivir también tanto y crecer mucho más de lo que hoy en día tienen el tiempo de crecer con las vidas que tienen, y con el oxígeno que se respira y con todo lo demás que hay en el ambiente, diferente a como era antes del diluvio, cuando había mucha más vida en la tierra. Entonces eso también tuvo que haber sido un factor importante. Por eso los gigantes de después del diluvio no fueron tan grandes como los de antes del diluvio. Por ejemplo, los árboles de después del diluvio no se acercan a la altura de los árboles de antes del diluvio.
entre otro montón de cosas. Entonces, espero haya quedado claro. Continúo. Dice: vi un directo donde unos hermanos debatían y uno de los que participaban, sacando unos versos fuera de contexto en mi opinión, asegura que el Shabbat es solo durante el día, los rayos del sol. Quiero saber tu opinión, pero yo pienso que no es así, puesto que el Shabbat representa el milenio. Así es. Sí, o sea, el verdadero Shabbat, el principal Shabbat es el milenio. La representación del Shabbat son las 24 horas que se conocen como sábado, desde las 6 de la mañana hasta las otras 6 de la mañana. Y digo las 24 horas porque eso sería el milenio. Para Yahweh un día son como 1000 años. Y cuando dice eso se refiere como 1000 años equivalente a 24 horas. Por ejemplo, entonces sería el día entero, la representación. Dices pues, y si un día son como 1000 años, el Shabbat también cuenta la noche. Así es, exactamente. No solo el día, sino el milenio. No duraría 1000 años, sería menos. Así es, exactamente. Vamos a ver, dice aquí Lucas 11:13. ¿Se tiene que pedir la Ruach HaKodesh? ¿Es algo que se pide o se recibe sin pedirlo? Pues buena pregunta. En sí, un segundo para buscar el verso. Lucas 11:13 dice: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu apartado a los que se lo pidan? Como he mencionado varias veces, la Ruach, Yahweh no la da con... Bueno, la vez pasada me hicieron esta pregunta por algo que yo había mencionado con respecto a diferentes niveles del Espíritu. La Escritura dice que Yahweh no da el Espíritu con medida. Entonces la persona me hacía la pregunta acerca de ese verso porque consideraba, y entiendo, el que cuando Yahweh da el Espíritu lo da todo o no da nada, todo o nada. Sin embargo, en la Escritura vemos que Yahushua le da Espíritu a los apóstoles para que vayan a predicar. Después vienen y hay algunas cosas que no creen, no logran sacar un demonio. Yahushua les dice que se necesita para ese género oración y ayuno. Después él les explica que cuando se vaya va a venir el Espíritu, y ahí podrían haber preguntado, ¿pero no nos lo había dado ya? Cuando llega Shavuot reciben la porción más grande del Espíritu. Entonces vemos que suben de nivel, espiritualmente hablando, como si antes tenían la mitad del vaso llena de aceite y en Shavuot se llenó ese vaso. Entonces, también la Escritura habla de que así como el aceite en una lámpara se va gastando, por eso las vírgenes prudentes tenían que comprar más, fueron a comprar más aceite, o sea, tenían más aceite que las insensatas. El hombre que es ungido, que Yahweh le da Ruach, entre más sirva, más se le va a gastar ese aceite, y por eso debe llenarse más y pedir más y buscar más. Y por eso el reino le pertenece a los pobres de espíritu. No se refiere a los que no tienen espíritu. La palabra que se usa ahí como pobre se refiere al que pide, al mendigo, al que está siempre pidiendo. Entonces, el reino le pertenece a aquellos que constantemente piden más espíritu porque consideran que les falta, consideran que podrían mejorar, porque reconocen sus faltas, porque reconocen sus impurezas, porque quieren más del Padre, porque quieren más conocimiento, más sabiduría. Entonces están siempre buscando más y más y más, y a eso Yahweh les da y les da y les da, y los hace elevarse y elevarse más. Entonces, con respecto a la pregunta de si viene automático o si se debería pedir, es como la sabiduría. Yahushua, la Escritura dice, si alguien piensa que le hace falta sabiduría, pídala al Padre y Él le va a dar. Ahora bien, el pensar que no se tiene sabiduría y decidir pedirla, solo eso ya es sabio, en el sentido de que querer sabiduría es sabio, es de sabios. Entonces es el primer paso a la sabiduría, aunque bueno, el primer paso a la sabiduría es el temor a Yahweh, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Entonces, una de las razones por las que queremos ser sabios debería ser para complacer al Todopoderoso, por eso es el principio de la sabiduría. Mi punto es que es como cuando dicen que no hay pregunta tonta, porque solo el hecho de preguntar ya es inteligente, porque así es como se obtiene la sabiduría.
Y hago esta conexión con lo del espíritu, por un lado porque el espíritu es de donde viene la sabiduría, pero también porque la escritura vemos que solo la Ruach HaKodesh puede revelar, solo Yahweh es quien revela al Hijo a través de su Ruach. Solo Yahweh revela quién es el Hijo. Entonces, para que una persona reconozca que Yahushua es el Mesías, la verdadera doctrina y demás, eso es porque ya tiene una porción de la Ruach que Yahweh le ha regalado para que pueda comprender eso. Pero de ahí tiene que ir a adquirir más aceite y más aceite para que nunca se apague la llama. Entonces, de ahí este verso: cuánto más vuestro Padre Celestial dará la Ruach HaKodesh a los que se lo pidan. Espero haya quedado claro. Por más que ya haya aceptado usted a Yahushua y por ende eso indica que ya tiene espíritu de verdad, pídale al Padre que le llene de más, que le llene de más de Él, que le haga más parecido a Él y demás. Dice aquí, ¿cuál es el argumento del por qué el Nuevo Testamento está escrito en griego? Para los de el mundo, o sea, me refiero a la mayoría de los que dicen creer en el Padre y creer en la Escritura, la mayoría de ellos considera que simplemente era el idioma, bueno, sí era el idioma del momento, pero los hebreos hablaban hebreo y sabían la importancia del hebreo y por ende habrían escrito en hebreo. Pero para los del mundo, simplemente el idioma del mundo era griego, entonces ellos escribieron en griego porque eso era lo que hablaban en ese momento, porque no entienden la diferencia que hay espiritualmente entre el hebreo y el griego, y de ahí creo yo quedan ciegos para evidencia, o sea, no logran ver la evidencia que hay de que originalmente fue escrito en hebreo, después lo tradujeron al griego y al arameo, y tristemente las copias hebreas se perdieron o las perdieron, porque por ejemplo se habla de que en el Vaticano hay una copia de Apocalipsis en hebreo y una parte de otra versión hebrea, o sea, de lo más seguro, la más antigua hebrea, encontraron como 3 capítulos en otro lado. Entonces me parece que sí hay evidencia, pero sí son detallitos por aquí y por allá, y en diferentes niveles, que muestran que el nuevo pacto primero fue escrito en hebreo, después lo tradujeron al griego, y esas son las copias que llegaron hasta nuestro tiempo. De hecho, en el griego hay 2 versiones. Dice, es decir, ¿qué se dice oficialmente de por qué no está en hebreo? Sí, según ellos, ¿verdad? Oficialmente es porque ya no hablaban, o sea, hablaban griego, entonces escribieron el idioma del momento y punto. Y tristemente ellos no le dan importancia al hebreo, entonces ni siquiera les pasa por la cabeza esa pregunta, creo yo, como ¿por qué no habrá sido escrito en hebreo? Simplemente dan por un hecho solo por el hecho de que lo que han encontrado es griego. Entonces, como lo que han encontrado es griego, dicen, fijo, todo fue griego. Continúo. Dice aquí, después del Apocalipsis, específicamente en el milenio, al final, el Padre va a soltar a Satanás. Los que lleguemos aquí, cabe la posibilidad que el enemigo nos engañe y se condenen. Vi que vas a hacer... Bueno, eso es otra cosa. Ok. En el milenio van a estar los pocos, los muchos, en Israel, con cuerpo nuevo, sin posibilidad de caer, ya. Bueno, la posibilidad de pecar porque el libre albedrío todavía va a existir, pero sin inclinación al mal y ya habiendo conocido de una manera íntima al Padre, y por ende muy difícilmente cometerían el error de fallar en ese momento. Pero como estaba diciendo, en el milenio van a estar los pocos, los muchos, con un cuerpo nuevo, y las naciones con un cuerpo igual o similar al de ahorita, que se van a empezar a multiplicar durante un milenio. Al final Satanás va a salir y los va a engañar a los de las naciones que rodean a los pocos y a los muchos, que estarían en la tierra prometida ya en ese momento durante ese milenio. Entonces las naciones son los que van a ser engañados por Satán. Es posible que no el 100% de ellos, pero sí la mayoría. Entonces la mayoría de las naciones, en sí las naciones van a ser engañadas por Satán al final del milenio para tratar de venir a pelear contra nosotros.
Eso quiere decir que nosotros vamos a estar del lado correcto, no somos a los que Satanás va a tratar de engañar, porque va a saber que no va a poder engañarnos a nosotros, ya eso habría pasado. Esa sería como ya la tercera opción para el mundo, para las naciones, porque la tercera es la vencida. Ahorita está por darse la segunda. La primera fue cuando Yahushua vino. ¿Los días son una creación o son consecuencia de la creación? Movimiento del universo. Pues sí, los días son una creación porque el tiempo fue una creación y los días son parte del tiempo. Entonces sí son una creación. En el principio, ahí se creó el tiempo. En el principio creó Elohim los cielos, ahí se creó el espacio. Y la tierra, ahí se creó la materia. Entonces Yahweh creó el tiempo, el espacio y la materia. La materia ocupaba un espacio y el espacio tiempo. En sí, tiempo y espacio vienen siendo una sola realidad, dos partes, masculino y femenino. Y en lo que respecta a la forma en que se lleva el tiempo, se calcula el tiempo, es a través del movimiento de los astros, de las lumbreras, principalmente el sol. ¿Qué se hace en Shabbat? Se reposa y se busca a Yahweh. Por eso es que yo siempre digo que en realidad deberíamos vivir todos los días en Shabbat, porque el punto de Shabbat es reposar en Yahweh, buscar a Yahweh, hablar de Yahweh, pensar en Yahweh y no pecar, porque el pecado esclaviza. Entonces el pecado es trabajo, por ende el Shabbat uno no debe pecar, no debe trabajar, y por ende todos los días deberían ser Shabbat, porque estamos en el milenio a través de Yahushua, porque el milenio es el verdadero Shabbat. El sábado de 24 horas es solo una representación, como lo dice el libro de Barnabé que leímos hace unos días en la congregación. Mientras estemos en este cuerpo, mientras haya inclinación al mal, no hay forma de cumplir el Shabbat como tiene que ser. Solo cuando recibamos el cuerpo nuevo para el milenio se va a cumplir, y por eso el milenio es el verdadero Shabbat. Por eso Yahushua le dijo a los fariseos: mi Padre hasta hoy trabaja y yo trabajo, dando a entender que Yahweh se refería al Shabbat milenial, mientras que Elohim o un ángel se refirió al de 24 horas, que es la representación, el que se apega a todo según la letra, carne, error. Dice, ¿cómo es un día de Shabbat para Koresh? Pues bendito Yahweh es parecido a los demás, repito, porque me dedico a esto. Entonces son bien parecidos. O sea, predico igual que el lunes, igual que el jueves, predico Shabbat. Simplemente tienen, por lo que representa el Shabbat y demás, se podría decir que tienen como una luz más especial, ¿verdad? Como algo más especial es el día. Y en sí paso tiempo con la congregación. Dice, ¿de qué forma correcta deberíamos apartarnos o celebrarlo correctamente ese día? Dice, ¿en Shabbat se debería ayunar? En teoría no, porque el Shabbat es un día de gozarse, un día de reposo, y el ayuno viene siendo aflicción. Entonces, en ese caso sería para otro momento. Como he explicado también, hay una relación muy similar entre ayuno y Shabbat en el aspecto espiritual, porque en el aspecto físico son 24 horas al día no comer, ayuno. En el aspecto espiritual, ayuno se refiere a no alimentar los deseos de la carne, y en Shabbat se refiere a básicamente no pecar. Entonces también en Isaías 58 Yahweh lo explica, lo que es el espíritu, el ayuno espiritual, el Shabbat espiritual, el punto, y como he explicado también se puede ver como uno es el cumplimiento de los mandamientos positivos y el otro los mandamientos negativos. Uno, amar al prójimo; el otro, por ejemplo, no matar, no mentir, no codiciar, etc. Dice, Shalom hermano, ¿qué es el rollo del capítulo 10 de Apocalipsis? Específicamente, ¿qué simboliza o significa este verso? Dice Apocalipsis 10, cogí el pequeño rollo de las manos del Malaj y me lo comí. En mi boca supo dulce como la miel, pero después de haberlo comido mi estómago se amargó. Es un libro, un rollo se refiere a un pergamino. La escritura habla de que las palabras de Yahweh son dulces como la miel.
En este caso, Yahuanán añade que le amargó su vientre, lo cual da a entender que fue dulce el tener el conocimiento de la revelación que estaba en ese pergamino, pero fue amargo una vez que llegó a entenderlo por saber el sufrimiento que vendría, por ejemplo, en el Apocalipsis para los impíos, para los que están en el error. En sí, en Apocalipsis 10 hace alusión a la revelación que viene para la otra vida, para el otro mundo. He mencionado la posibilidad de que sea, como ya hemos hablado, la Torá es eterna. Los primeros 5 libros de la Torá vendrían siendo escritos por Yahweh, pero hay leyes que solo se aplican para esta realidad. Por ende, se cree que Yahweh va a reacomodar las letras para que digan algo diferente que se va a aplicar al mundo en el que vamos a vivir eventualmente. En Ezequiel 3:3 dice: me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este pergamino, este rollo que yo te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Entonces ahí vemos otro ejemplo de un ángel dándole una revelación al profeta. Ahora podría ser, porque en el pensamiento hebreo se podría ver en cierta forma, algunos dicen natural, el hablar en metáforas, en parábolas. Podría ser que el punto aquí fue que en lo literal se le dio un libro, él lo leyó y al escribir dice: me lo comí, me comí el pergamino que me dieron. Pero también por las visiones espirituales y lo curiosas que pueden ser, así como los sueños que son tan extraños, cabe la posibilidad de que estando en el trance profético literalmente haya visto un pergamino que se empieza a comer, y por eso lo describe de esta manera. Específicamente, ¿qué simboliza o significa este verso? Sí, como les decía, la revelación que se le está dando a Yahuanán, lo cual es dulce conocerla, pero es duro entenderla. Dice: quisiera saber si en el séptimo día Elohim creó alguna cosa. Se podría decir que sí, porque creó el descanso. Entonces, para el hombre que necesitaría descanso, hizo un día de reposo. Entonces creó el descanso, pero en sí el punto viene siendo que ese día reposó, ese día no hizo nada, que viene siendo la creación de el descanso. Entonces, dependiendo del punto de vista que se quiera ver, desde el punto de vista del Padre, sí, nos regaló el reposo. Desde el punto de vista del hombre, no hizo nada ese día. Dice acá Lamentaciones 31 al 33. Explicar, comentar, por favor. Dice, vamos a ver, Lamentaciones 31 al 33. Dice: el soberano no rechaza para siempre. Antes bien, si aflige, también se compadece según su gran misericordia, pues no se complace en afligir o entristecer a los hijos de los hombres. Entonces, que explique o comente. En sí ahí está diciendo que el Todopoderoso, si rechaza, es por algo necesario, obviamente por el pecado de la persona, tiene que darse el castigo, también porque nada impuro puede estar en su presencia. Entonces es como si a uno le dan comida mala, uno va a rechazar esa comida, incluso si a la otra persona no le parece o le hiere sus emociones, aunque algunas personas yo creo que se preocupan tanto por lo que los demás piensan que quizás hasta se lo coman así. Pero dice, Yahweh no rechaza para siempre, en el sentido de que cuando una persona está en pecado, está siendo rechazada por el favor de Yahweh, pero él no está rechazando porque odie a la persona, está rechazando porque la persona le rechazó y se apartó. Entonces el rechazo en realidad viene del hombre, del ser humano, con su pecado. Pero Yahweh hace todo lo posible para acercar al hombre a él, porque su rechazo no es para siempre. Por eso mandó a su Hijo a que muriese por aquellos que creen en él. Entonces dice, el soberano no rechaza para siempre. Curiosamente, vean que es el verso 31, 32 y 33, como los 3 años de ministerio de Mashiach. Dice, antes bien, si aflige, también se compadece según su gran misericordia. Como cuando un padre, si le tiene que castigar a su hijo, si tiene que
castigar de una manera dura a su hijo, le duele, no lo hace feliz de la vida, le duele tener que hacerlo. Por ende también se compadece. Y más Yahweh, que es bueno, que es la misericordia. Dice, pues no se complace en afligir o entristecer. Su deseo no es la aflicción, es la corrección. Y como la aflicción viene siendo tristemente el método más efectivo, entonces él es el que va a tener que usar. Si uno no entiende de otra manera, tristemente, si uno no logra comprender de otra manera, entonces está la aflicción, que es la que parece despertar a la mayoría. Y recordemos que todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh. Yahweh al que ama castiga. Entonces, el castigo de Yahweh no viene porque Él sea malo, viene por nuestra maldad y que Él tiene que purificarla. Y duele el que se restriegue la mancha que se ha metido en el ser. Entonces, dice, pues no se complace en afligir o entristecer a los hijos de los hombres. Hay gente que piensa que sí, y por eso dejan claro que no le conocen. La pregunta es si los cristianos pasaremos por la tribulación o seremos arrebatados antes de que el anticristo o la bestia estén reinando, o si el Mesías viene, sería después de o durante el reinado del anticristo. Es que hay un par de pastores que leo por internet que dicen que no pasaremos por la tribulación. Si eso es lo que dicen la mayoría de los pastores cristianos, y se equivocan. Bendiciones, Frank. En la escritura también quiero dejar algo claro. Pasar o estar durante el tiempo de la tribulación no significa estar en tribulación. O sea, aunque va a ser un tiempo de prueba, sin duda, es un tiempo en el que va a quedar claro quiénes están con el Todopoderoso y quiénes no. Porque los que están con el Poderoso van a ser protegidos durante el tiempo de la tribulación. Y esa es la prueba. Por eso va a quedar claro quiénes son oro y quiénes son escoria, a través del fuego, que sería la tribulación. En la escritura vemos que la cosecha, lo que erróneamente los cristianos llaman rapto, la cosecha sucede en la séptima trompeta. La séptima trompeta sucede en la mitad de los últimos 7 años. Los últimos 7 años, que es donde se cumple las plagas del Apocalipsis, son lo que se conoce en el libro de Daniel como la última semana de Daniel, del capítulo 9 de Daniel. 7 años que se dividen en 3 años y medio y 3 años y medio. Y Yahweh en Apocalipsis 11 menciona que Él enviaría 2 testigos, 2 profetas a predicar por 3 años y medio, los primeros 3 años y medio de sus últimos 7. Esa sería la verdadera prédica, así como cuando vino Yahushua, el Mesías, y Juan el Bautista, 2 hombres hace 2000 años. Ahora Yahweh promete enviar 2 hombres, y también dice que los van a matar, y dice que van a resucitar, igual que Yahushua lo mataron y resucitó. Entonces Yahweh primero va a hacer que todo se repita, y esa es la venida del Hijo del Hombre. Por eso dice que vendría como los días de Noé. Así como Noé predicó y nadie le creyó, así se manifiesta el Hijo del Hombre y nadie le cree, lo matan, siendo uno de estos 2 testigos, el testigo como Moshe, el otro Eliyahu, como Juan el Bautista, que Yahushua dijo, si lo pueden recibir, él es Eliyahu que había de venir. Pablo dijo que la cosecha se daría en la última trompeta, que en Apocalipsis vemos que es la séptima trompeta, y que suena en el capítulo 11, después de que los 2 testigos resucitan, o sea, en la mitad de los últimos 7 años. Se podría decir en parte que la primera mitad sería tribulación, la segunda mitad gran tribulación. Lo principal de la gran tribulación, los 30 días profetizados en Oseas 5:7, cuando los muchos van a morir. Hay 2 grupos de personas, los pocos y los muchos. Los pocos son los que oyen el llamado y son elegidos, porque muchos son llamados, pocos los elegidos. Los muchos van a oír el llamado, van a oír a los 2 testigos, no les van a hacer caso, no van a reconocer la doctrina hasta que es muy tarde. Y por no hacer lo que Yahweh manda,
van a tener que pasar por muerte en el lagar de la ira durante la cosecha, como las uvas de Apocalipsis 14. Mientras que los escogidos, que hacen lo que Yahushua dijo, cuando vean a la abominación desoladora, que es el falso Mesías, en el lugar donde no debe estar, huyan a los montes. ¿Por qué? Porque ese día van a haber dos en un lugar, se van a llevar a uno y a otro lo van a dejar. Y los discípulos preguntaron, ¿a dónde se lo van a llevar? Y Yahushua les dijo, donde vean los buitres, ahí va a estar el cadáver. Entonces se van a llevar a aquellos que no se pongan la marca de la bestia y los van a matar. Tristemente los cristianos han agarrado sus versos para decir, uno es tomado y el otro dejado. Esos son llevados en el rapto y están salvados en el cielo. Eso es un error gigantesco de la doctrina cristiana. Es en la mitad de los 7 años. Por otro lado, para los cristianos la bestia y el anticristo son uno mismo, pero en la escritura vemos que primero aparece la bestia, después aparece el falso profeta, y después estos dos trabajan juntos para traer al falso Mesías, el anticristo, la abominación desoladora. Entonces, durante los primeros 3 años y medio empiezan los dos testigos, después aparece la primera y segunda bestia, líder mundial y falso profeta. Estos matan a los dos testigos para tomar sus lugares como líder mundial y profeta, y preparan la venida del falso Mesías, que va a engañar a todo el mundo. Entonces el falso Mesías se va a manifestar después de que maten a los dos testigos, y ese va a ser el momento en el que se da la cosecha, y tristemente muchos van a morir como las uvas. Espero con eso se le responda. Voy a continuar. Dice, ¿qué opinas sobre problemas psicológicos fuertes como bipolaridad, trastornos TOC, obsesivo compulsivo, de personalidad, etcétera? Me gustaría saber tu opinión de cómo tratar esos males. Bueno, antes de yo conocer de Yahushua, pues su nombre verdadero y todo lo que eso me ha llevado a conocer, hacer y cambiar en mi vida, se suponía que yo era bipolar, pero yo creo que esa es una que le recetan casi que a todo el mundo hoy en día. Ahora, no es que me esté quitando el tiro, pero sí, yo tenía problemas, o sea, principalmente de depresión. Y cuando hablaba con algún psicólogo o algo, eso era más o menos lo que decían: bipolaridad, maníaco depresivo, y creo que esas eran las dos que mencionaban comúnmente. Claramente recetaban pastillas, bendito Yahweh, nunca las tomé, y mi madre nunca me obligó, bendito el Padre. Pero sí pasé por mucha depresión los primeros 23 años de mi vida, y se podría decir bipolaridad porque sí era, pero repito, era el mismo espíritu de depresión lo que hacía que fuese bipolar. En un momento puede estar muy feliz, pero los pensamientos negativos hacían que de un momento a otro cambiara, porque les daba mucha pelota, como dice. Entonces, después ya de los 23 años conocí de Yahushua, y hubo un cambio para mi vida completamente, porque me ayudó a cambiar mi forma de pensar radicalmente, y al meterme en la escritura a saber cómo es que tengo que pensar, qué no tengo que pensar, cómo el enemigo nos ataca a través del pensamiento, cómo le dejamos entrar y demás. Entonces eso me ayudó a saber cómo enfocar mis pensamientos, mi vida de otra manera, de tal manera que, bendito Yahweh, no sufro depresión. Ya desde ese momento fue bastante radical el cambio, y los que me conocen lo sabrán, los que verdaderamente me conocen. Después, con lo de trastornos obsesivo compulsivo, considero que, o sea, es similar en el sentido de cómo ataca a través de los pensamientos, y hay que tener dominio propio de los pensamientos y no permitir que los pensamientos lo dominen a uno. Viene siendo similar a lo de espíritu de depresión, no que sea el mismo, pero muy similar, en el sentido de que trata de tomar control de la persona, encarcelarlo de alguna manera, en este caso haciendo cosas innecesarias, perdiendo tiempo en cosas que le hacen sentir que si no las hace el mundo se viene abajo, o no puede vivir consigo mismo. Y esos son pensamientos del enemigo que la persona deja que le controlen hasta el punto de llegar a hacer caso y repetir y repetir y repetir y repetir y repetir algo
que cualquiera diría está loco, pero para la persona tiene completo sentido. Y vuelvo y repito, es porque se deja controlar por el pensamiento, se vuelve un esclavo de ese pensamiento, y el esclavo en realidad no piensa en lo que hace, solo lo hace. Entonces es cuestión de pedirle al Todopoderoso dominio propio, reprender todos esos pensamientos cuando vienen a la cabeza, apagarlos con el escudo de la fe para no permitir que le controlen, sino empezar a dominar eso. Y empieza con poco, pero se vuelve rápidamente muy problemático. O sea, puede empezar como algunos que, ¿verdad?, con no querer, que yo creo que eso muchas personas lo piensan, pero no se lo llevan al nivel que se lo llevan a los que les diagnostican TOC, de por ejemplo ir por una acera y no querer poner el pie en una línea, en una raya, sino tratar de saltarse todas las líneas. Pero después eso lleva al pensamiento a qué tan pequeña la línea y dónde puedo poner el pie verdaderamente, porque si no, esto y lo otro, y después eso lo llevan a otras cosas como lavarse las manos 10 veces antes de sentir que están limpias, apagar y encender la luz 15 veces porque es el número que X cosa, etcétera, 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 ¿verdad? Que sí, es una cuestión que, repito, me parece muy triste para las personas que lo pasan, porque sí es como estar presa de los pensamientos. Ya después dice trastorno de personalidad. Eso ya viene siendo un poco más serio, porque eso ya viene siendo un control mayor de una entidad, de un espíritu o demonio, los cuales llegan a tener, en la mayoría de los casos se llega a dar por traumas que pasan las personas. Los traumas llegan a funcionar como un tipo de puerta para algunas entidades en algunos casos, y por eso como que se llega a dar, bueno, con diferentes traumas se hace como una habitación en la mente, la cual se llena con una personalidad que es la que se encarga de procesar las cosas que la persona no puede procesar por el trauma que tiene. Entonces llega a darse un cambio de personalidad donde ya la persona no está presente, está como en el fondo de la mente, como en un sueño, como en País de las Maravillas, lo que representa. Entonces, espero con eso quede claro. Como le digo, verás, buscar a Yahweh, buscar que Yahweh sane todo trauma, que Yahweh nos dé control, dominio propio de nuestros pensamientos, nos dé la capacidad de no ser presa del enemigo. Continúo, dice aquí: ¿por qué los Illuminati se tapan un ojo? Por varias razones. En Zacarías, bueno, esta no es la razón, o sea, es la razón desde el punto de vista espiritual. En Zacarías aparece que el falso Mesías le ha sacado un ojo. Por eso es que los que siguen al anticristo se tapan un ojo, representando que les falta el ojo derecho, como lo dice el libro de Zacarías. Pero por otro lado, ellos creen en Horus, quien peleó contra Set para vengar la muerte de Osiris, su padre, y en la lucha perdió el ojo, el cual reemplazó por una serpiente. Entonces se tapan el ojo para representar el ojo de Horus, que es el ojo que está en la pirámide, en el billete de $1, que es el símbolo de los Illuminati. El ojo de Lucifer sobre el mundo, representado por la pirámide, en el sentido de la forma en que sería el gobierno de él, con él arriba, Illuminati después, pues la religión, el ejército, y después las masas, por ejemplo. Y dice: ¿por qué echan la lengua? Me imagino que se refiere porque sacan la lengua, en adoración de una diosa que saca la lengua, una diosa hindú. En sí, bueno, digo diosa, pero creo que es por el nombre, que es Kali, que es un dios hindú. Kali, la diosa Dakshina Kalika, una diosa hindú, como mencioné, y se ve como la diosa de la muerte, el tiempo y el cambio. Entonces, en adoración a la diosa Kali es que sacan la lengua, adoración a la diosa de la muerte, del cambio. ¿Qué es el arrebatamiento? El arrebatamiento es lo que aparece en Corintios, mencionado por Pablo, en Tesalonicenses, la transformación,
la cosecha de Apocalipsis 14. Es el momento en el que los 144.000 escogidos van a ser cosechados en un abrir y cerrar de ojos. Sus cuerpos van a cambiar y van a ir a la otra realidad, donde van a ser protegidos de todo lo que va a suceder a partir de ese momento. Es la séptima trompeta. Zacarías 2:8 dice Yahweh: el que los toca, toca a la niña de mis ojos. Me hace pensar la forma de la tierra, que es forma de un ojo. Así es, buen punto, hermana. Dice después, con gusto para servirle, hermana, que bueno, le bendiga mucho. Vamos a ver qué más tenemos acá en el WhatsApp. Con gusto, y dice acá: los famosos avistamientos ovnis serán por seres de otros planetas que serán creados, dice aquí que me escribe, por Dios obviamente, o tales seres no existen y somos los únicos que vivimos en el universo. Entonces los avistamientos serán dados por los seres espirituales de maldad que Pablo menciona que habitan en la atmósfera, y sería un engaño de estos seres. Gracias, Frank, bendiciones. Bueno, por si algo, ¿verdad, Frank? Por acá no utilizamos el título Dios, porque Dios viene del nombre Zeus, y Zeus, según la escritura en Apocalipsis 2, es Satanás. Cuando le habla a la congregación de Pérgamo y les dice que ellos habitan donde habita Satán, ellos habitaban donde estaba el trono de Zeus. Y repito, de Zeus viene el título Dios, y por eso no lo utilizamos. Utilizamos Todopoderoso, Creador, Padre, Eterno, etc. Ahora bien, en sí lo que dijo a la segunda parte es la respuesta. Dice aquí, la repito otra vez: los famosos avistamientos ovnis serán por seres de otros planetas. No, como dije, la Tierra, la escritura no dice que sea un planeta. Los planetas son estrellas errantes, son estrellas que tienen un movimiento diferente, no están atados en el firmamento, por decirlo así, tienen sus propios circuitos, pero son lumbreras, mientras que la Tierra es un lugar de habitación. Ahora bien, sí hay avistamientos de seres. Estos seres son ángeles, en su mayoría ángeles caídos. Antes se hacían pasar por lo que llaman dioses, hoy en día se aparecen como extraterrestres, porque es lo que la gente cree por la evolución, el Big Bang y todo lo que han venido enseñando para preparar a la gente para lo que viene. Entre otras cosas, ¿verdad? Una de las cartas que tienen bajo la manga es la invasión alienígena, eventualmente. Entonces, dice: seres de otros planetas que serían creados por el Todopoderoso, obviamente, o tales seres no existen. Sí, en lo que respecta a seres de otros planetas, no. Serían seres de otras realidades. Son, en vez de ser extraterrestres, son extradimensionales. Y con dimensiones me refiero a los diferentes cielos o las diferentes realidades que hay en el segundo cielo. En el segundo cielo, según lo que vemos en el judaísmo y en otras cosas, hay 7 diferentes partes, como si hubiera 7 diferentes pisos. Entonces, entre esos hay también varias cantidades de ángeles de diferentes tipos, y algunos de esos se han revelado, han venido a esta realidad y se han hecho pasar por, en algunos casos, dioses y ahora extraterrestres. Y Yahweh hizo esta realidad, o sería este universo, para el hombre, para que el hombre lo habitara. Obviamente también los animales, pero me refiero para, o sea, la tierra es el lugar de habitación de este mundo. Los otros lugares ya son otras realidades, en su mayoría más elevadas, ya que la tierra es una de las más bajas. Bueno, en realidad es la más baja, simplemente que después está el Seol, pero es ahí donde van las almas a esperar para lo que viene en la otra vida. Entonces, espero haya quedado claro. Dice aquí: hermanos, si hay seres intraterrenos, ¿quién les predicará? ¿Habrá evangelio para ellos? Según algunas historias que he leído, sí, hay seres y sí les ha llegado las buenas nuevas. Según algunos escritos, un par de los apóstoles, de los cuales no tenemos libros aquí, habrían enviado libros a través de el mar, los cuales eventualmente habrían llegado al interior de la tierra, y estos habrían sido, bueno, es que hay una historia en la que llegaban unos hombres al interior de la tierra y encontraron una civilización
y cuando les iban a predicar ellos decían ya haber conocido, porque les había llegado una carta de Barnabé, que había llegado una caja al mar y que se veía una luz que que emanaba de la caja o que indicaba dónde estaba la caja. Entonces la agarraron, la sacaron y se dieron cuenta que venía con pergaminos, y entre esos una carta de Barnabé, y así llegaron a conocer. Entonces esa sería una posible forma, pero sí, sin duda Yahweh no les dejaría sin revelación, y de hacerlo así les juzgaría de acuerdo a la revelación que tengan, ¿verdad? No va a juzgar de manera injusta a nadie. Así como incluso en la tierra puede haber alguien que haya vivido en una cueva toda su vida y nunca llegó a conocer de la escritura, similar a aquellos que puedan estar viviendo bajo la tierra. Quería preguntarle qué debo contestarle a mi hija Elizabeth de 7 años. Algunos días atrás me preguntó algo que la verdad no tuve la sabiduría para contestarle. Ella me preguntó así: mamá, ¿cómo nació Yahweh? ¿De dónde salió? ¿Quiénes son los papás? Qué lindo. Sí, entiendo, es una pregunta normal, muy común, y también es común que cueste responder, la verdad. Y es porque ellos están pensando desde su perspectiva. Ellos consideran que la realidad del Padre es igual a la realidad en la que ellos se encuentran, y no han entendido el hecho de que al él ser eterno no tuvo un principio. Al estar por encima del tiempo, él es el que siempre ha existido, y él en ese aspecto es único. Entonces nunca ha habido nadie antes de él, porque si hubiese alguien antes de él, primero que todo eso indicaría que hay tiempo, porque habría un antes, y eso está muy por debajo de lo que es eterno. Entonces, por definición, no calza. Pero de haber alguien más o haber algo, eso algo sería mayor que él, y no hay nada más grande que él. Entonces la respuesta simple sería que él es Padre. Él es Padre, siempre lo ha sido, y de él viene toda la creación y todo hijo, pero él no fue creado, él no tuvo un principio, él fue el que le dio el principio a todo lo que existe. Pero como le digo, se puede entender que es una respuesta complicada para una niña de 7 años, pero en todo caso, no está de más explicárselo para que lo empiece a procesar y eventualmente lo llegue a entender. Una de las cosas importantes de los niños, bueno, es lo rápido que pueden llegar a entender las cosas, y también que mucha gente no entiende cuán inteligentes son, aunque quizá no puedan expresarse muy bien cuánto absorben. Entonces, como decía, explíquele que el tener un principio y tener un final, como nacer y morir, es algo que solo existe en este mundo, que fue hecho con tiempo, porque es en el tiempo que hay principio y fin. Pero él es eterno, y en la eternidad no existe principio y fin. Entonces él no nació, él siempre ha sido. Él es el que era, es y será. Él fue el que hizo el tiempo, él fue el que hizo el espacio, él fue el que hizo la materia, él fue el que dio la vida, él fue el que dio la forma, él fue el que dio a los padres, él fue el que trajo a los hijos. Por eso él se manifiesta o se revela como Padre, y envía a Yahushua como Hijo. Entonces, una forma de responder cómo nació Yahweh: nació a través de una virgen hace 2000 años en la tierra. ¿De dónde salió? De Betlehem fue donde nació, vivió en Galilea, salió de una mujer llamada Miriam. ¿Quiénes son los papás? Son Yahweh y la Ruach HaKodesh, el espíritu apartado. Pero en la tierra, Yahweh le dio el honor a una mujer llamada Miriam y a un hombre llamado Yosef.